Buenas noches, mi nombre es Sebastián Aragón. Este video lo hago para la materia de vejez, adultez y muerte. El tema que escogí para hacer el resumen es de adultez. La adultez, etimológicamente la palabra adulto, viene del latín adultus, significa crecer. El crecimiento de la especie humana, a diferencia de los demás, se manifiesta de manera interrumpida y permanente desde el punto de vista psicosocial y no biológico, que finaliza en un momento dado al alcanzar el máximo desarrollo, siendo variable según las especies biológicas. En muchos este estado aparece temprano y en otras no más tarde. El periodo de crecimiento y desarrollo se prolonga considerablemente en la especie humana y es diferente a los demás. Se desenvuelven en etapas sucesivas en forma prelativa y hasta alcanzar progresivamente la adultez. El hombre se hace adulto no por el concepto como tal, sino por la personalidad sobre los otros, sino es un proceso de integración de sus diferentes estados, tanto biológicos, psicológicos, mentales, y también una parte social y jurídica. Un ser humano adulto, también se ha dicho que es en plena adultez. El ser humano debe entender cómo su capacidad de procrear, o sea, el adulto se considera porque procrea, participa en el trabajo, es productivo, asume responsabilidades en la vida social para actuar con independencia y toma sus propias decisiones. Precisamente lo que pasa es que se supone que el adulto se toma, como les venía explicando, que él toma decisiones, tiene un desarrollo psicológico, intelectual, toma decisiones, que obviamente pues en la adolescencia, en la preadolescencia, pubertad, en la niñez obviamente no se ven estos lumbrales donde obviamente el adulto pues obviamente los alcanza. ¿Qué es un ser humano adulto? Y también para la Real Academia, pues es una persona adulta, es aquella que ha llegado al término de su adolescencia o que ha logrado su mayor crecimiento o desarrollo, que ha alcanzado el mayor grado de perfección. Como pueden ver, pues es muy diferente. La Real Academia pues lo considera como término muy biológico, ¿sí me entienden? Lo que pasa es que obviamente, pues, como nos explicaba la profesora en clase, eh, no podemos, es muy subjetivo el término de adultez, porque una persona puede ser psicológicamente más madura, siendo menor. Puede ser que un adolescente sea más psicológicamente más maduro que un adulto, biológicamente, dado pues por las experiencias de vida que ha vivido. Eh, Vamos a ver los tres tipos de adultez en los campos que se desarrollan, para obviamente pues dar una perspectiva diferente. La adultez biológica, obviamente pues se caracteriza por el total de desarrollo anatómico, fisiológico de los órganos de su capacidad de funcionamiento, lo más significativo. Tanto seres humanos como las demás especies, su capacidad de reproducción, y en los Pirineos se hace presente entre los 11 y los 15 años de edad, con la aparición de manifestaciones fisiológicas en el hombre y en la mujer de su capacidad genética. La adultez psicológica se manifiesta posteriormente, se caracteriza por el desarrollo de la actividad psíquica en su máximo grado. Las funciones intelectuales, emocionales y cognitivas adquieren mayor intensidad, amplitud y funcionalidad. Generalmente es aceptado entre los 15 y los 18 años de edad. El hombre alcanza ese grado y por ende, pues como les decía anteriormente, pues tiene un mejor desarrollo en síntomas de toma de decisiones, control, autocontrol, cognitivamente es diferente, puede retener mucha más información, tiene un desarrollo cerebral en las neuronas, obviamente pues existen cambios emocionales,
cognitivos, intelectuales, son de mayor intensidad, de mayor amplitud. Y pues teóricos como Terman sostienen que la inteligencia en la curva de su desarrollo llega más o menos a niveles entre los 15 y los 16 años de edad. Por ejemplo, Westberg lo entiende hasta los 20 años, pero si bien el desarrollo de la inteligencia como actitud general es fundamental en la madurez psicológica, lo importante es que el ser humano tome conciencia de sí mismo, de su condición humana y del mundo que lo rodea, y en esas condiciones de enfrentar lógicamente los problemas menores de la vida diaria. Por ejemplo, tiene una frase me pareció muy interesante, que dice que la característica resultante del yo consciente de ser capaz de pensar sobre sí mismo en forma de lo que conocen de otros y pensar de otros en forma de lo que conoce de sí. El ser adulto normal humano es un ser tal autoconsciente. Entonces, podríamos hablar también de la adultez sociológica. La adultez social se manifiesta en tres sectores: en el trabajo, en la participación social, política y cívica, y en la responsabilidad jurídica. Casi todas las normas legales establecen la edad de los 16 años como punto de partida para que el ser humano incorpore a la fuerza laboral, condicionando la jornada de trabajo o un horario de 6 horas diarias previa autorización paterna. Eh, Eso quiere decir que pues obviamente desde los 16 años es un ser humano apto para igual tener esas funciones de labor físicas o cualquier trabajo que desempeñe. En este periodo las aptitudes intelectuales y físicas han madurado. Obviamente pues como les iba explicando, pues lo cognitivo y obviamente lo físico y lo biológico ha madurado. Obviamente pues no es lo mismo una persona de 18 años a una de 15. Y obviamente pues se dice que hay ciertos umbrales de edad que desde los 22, 20 años pues un hombre deja crecer, o una mujer mucho antes de los 18. Pero también pues quisiera tocar este tema de intervenir los problemas. Ellos, o sea, también uno tiene como intervenir problemas políticos, uno tiene ya lo cognitivo para intervenir en temas políticos, ideologías, uno ya se mete a pensar sobre ideologías, eh, la facultad de contraer matrimonio también está sobre el tema legal. Cumplir los 18 años ya también pues usted ya es responsable de sus actos, puede ir o no ir a la cárcel por sus actos según la ley establecida en los países. Bueno, también la adultez social implica también ideología política, como lo está diciendo, la posición de ciertos criterios sobre el orden económico y social encausan su conocimiento cívico, ajustando su conducta también a los procedimientos normativos existentes, como la ley, eh, sin que ello también igualmente significa aceptación o resignación frente a los mismos. El adulto joven también que ha alcanzado la madurez social, el adultez social está condicionado a promover la renovación, la inconformidad, es característica humana, quien dice, en el progreso. Cuando el ser humano actúa de acuerdo a una concepción de la realidad para organizar su conducta y resolver los varios problemas de su vida comunidad, podemos decir que ha alcanzado su madurez social. Y por último, nos referimos a la adultez jurídica, que ya es protestativa del hombre como individuo, sino de la sociedad que la determina y otorga. De esta manera, obviamente, pues la Carta Fundamental en la mayoría de los países concede al hombre derechos y liberales, le impone deberes y le señala responsabilidades entre los 20 y 21 años de edad. Este enfoque general sobre el adulto como objeto de estudio de la andrología y los fines de esta persigue establecer los métodos. Más o menos es un resumen, pues obviamente es mucho más extenso de la adultez, como el plano biológico, psicológico y sociológico. Como vimos, pues obviamente el biológico, pues hay unos cambios fisiológicos que determinan que el ser humano llega a un tope donde se desarrolla y no hay más desarrollo biológico. Pero pues vemos en el psicológico que no hay necesidad de cumplir lo biológico para ser más maduro psicológicamente, como les puse el ejemplo de que un adolescente puede ser más maduro psicológicamente que un adulto por biología. ¿Por qué? Porque una persona puede, por sus experiencias, haber sido más maduro psicológicamente por lo que le ha pasado,
Y pues podemos entrar en ejemplos como personas que les ha tocado sufrir o, o luchar desde muy pequeños por conseguir sus cosas porque no tuvieron sus dos padres al lado y les tocó una vida, pero eso igualmente los generó mucho más seguridad e igualmente pues los hizo más competentes frente a enfrentarse cosas frente a la vida. Pero igualmente hay personas que pueden tener 25 años, 26 años, que igualmente viven en la casa de los padres y siempre les han dado todo. No es que esté mal, obviamente, pero a ellos les cuesta más enfrentarse al mundo, porque el mundo igualmente pues, es de enfrentarse y luchar cada día. Sociológicamente pues hablamos del tema jurídico, que obviamente pues un adulto ya entra desde los 18 años a los temas jurídicos, que pues él ya desde esa edad igualmente ya si comete un acto ilícito que no va contra la ley, pues ya puede contra las normas de un país, jurídicamente pues puede ser mandado a la cárcel. Hay leyes obviamente y más o menos ese es el resumen de lo de la adultez, pero igualmente pues hay muchos temas por abarcar, pero en otro momento abarcaremos todos esos temas. Muchísimas gracias, mi nombre es Sebastián Aragón. Este es un video de resumen de la adultez para la materia adultez, vejez y muerte. Hasta luego, que estén muy bien.